Capítulo 6. La lluvia comenzó a caer y todos se quedaron en silencio mirando al chico pelirrojo, todos aún en estado de shock por lo que acababan de ver. Aventureros de nivel 2 acababan de ser asesinados a sangre fría. Para ellos que conformaban Evilus, ver este tipo de asesinatos no era algo raro o incómodo, pero ver a un niño sin falda hasta donde sabían, matar a dos de sus compañeros fue algo ridículo, más cuando ellos eran aventureros experimentados que llegaron al piso 30. Con las gotas de lluvia cayendo, el fuego comenzó a apagarse, pero aún así no se movieron, todos inmóviles viendo como al lado del niño la amazona tenía un gran agujero en garganta. Maldito mocoso, ¿cómo te atreves? ¿Acaso sabes quiénes somos? Gritando de ira, Jura caminó imponente hasta el frente, su nivel 3 le daba una fuerza y resistencia sobrehumana. Que un maldito mocoso haya matado a dos idiotas fue nada más que suerte, pero él no cometería el error de darle la espalda. Con espada en mano comenzó a caminar en línea recta listo para decapitar al niño y ponerlo en una estaca enfrente de la diosa Astrea. Pero lo que no contó fue que un destello rojo iluminara el cielo. Deteniéndose, miró la señal que se extendía sobre las nubes, deteniéndose en seco bajo la mirada más molesto que otra cosa. Su plan era simplemente capturar a la diosa y llevarlo al calabozo, pero habían perdido demasiado tiempo. Buscando con la mirada a la diosa Astrea, no logró encontrarla. ¿Dónde está esa perra? En un arranque de ira cargó contra Shirou, que solo se mantuvo inmóvil, bajando su espada. Esperó ver la cabeza del niño rodar por el suelo, pero el niño, en vez de morir como debería hacerlo, se agachó rodando por el suelo, posicionándose en sus piernas donde clavó el cuchillo en su talón. Jura gritó de dolor cayendo de rodilla, girando la cabeza miró como el cuchillo del niño se acercaba a su ojo. Fue increíble para él, un aventurero, sentir temor por un simple esclavo, pero aún así su cuerpo no reaccionó como debería. En vez de cubrirse con su espada o usar su brazo como escudo, este solo grito fue más un instinto que lo sometió a una herida profunda en el rabillo del ojo, gracias a que sus compañeros interfirieron. Esta no era una batalla justa después de todo. Con una lanza clavada en su hombro, Shiro gruñó de dolor cuando un segundo hombre conejo cargaba con la punta de lanza directo a su cabeza. Muchos pensarían que estar empalado por el brazo y levantado del suelo sería una muerte segura, más cuando su enemigo apenas tenía unos 12 años. Su euforía de matar al niño nubló los instintos de aventurero cuando se activaron. Sosteniendo con su brazo bueno la lanza que perforaba su hombro, plantó sus piernas contra la pared. El que mantenía a Shirou contra la pared solo buzó ante la acción tan inútil del niño. ¡Qué gran error cometieron ambos! Para la sorpresa de todos, vieron como las piernas del niño brillaron como imágenes de rayo, brillantes y distantes que solo pudieron contemplar en las tormentas más oscuras. Traceón, la pared debajo de los pies de Shirou donde se apoyaba fue rápidamente destruido cuando un impulso violento empujó su pequeño cuerpo fuera del ataque de lanza. Perdiendo el control de la lanza, Shirou se encontró sobre el aventurero que lo había empalado, aún con la lanza incrustado sobre su hombro. Invocando un segundo cuchillo sobre su mano buena, partió la punta de la lanza en dos librándose del arma, pero aún así estaba herido. Mientras miraba a los sorprendidos aventureros, Shiro, envuelto en la oscuridad del cielo, notó como algo andaba mal. Saltando a gran velocidad, una segunda amazona logró golpearlo. Apenas tuvo tiempo para cubrirse la cara con sus dos brazos reforzados, mitigaron el daño del golpe, pero esto pasó factura cuando sintió como sus huesos se rompían. ¿Qué más podía hacer después de todo? Shirou sabía de primera mano que no tenía la fuerza de antes, mucho menos a un enemigo que podría matar de un golpe. Ahora mismo estaba en total desventaja, pero eso era parte de su plan. Durante su tiempo de esclavo y guerrero, solo se enfrentó a humanos comunes con armas, no a aventureros de nivel que simplemente podrían acabar con una persona común de un golpe. Sonriendo con diversión miró la cara molesta del hombre llamado Jura. No solo había logrado herirlo y humillarlo, sino que también había impedido que se llevaran a una malherida Astrea a donde sea que ellos querían llevarla. Sus brazos rotos cayeron a ambos lados, las gotas de lluvia que caían del cielo llegaron a rodar por su cara pálida. Por mucho que sea un experto matando, no estaba en las condiciones para enfrentarse a un enemigo que lo superaba, tanto en número como en fuerza. Por eso se usó como señuelo para darle una oportunidad a Lefilla de que escapara. Recostado en el suelo, ignoró su dolor sabiendo que había ganado. ¿Qué pasa, mocoso? ¿Acaso te rendiste tan pronto? La amazona que lo había golpeado caminó hasta él, levantándolo del cuello, asfixiándolo en el proceso. Ella era mi hermana. El agarre sobre su cuello se hizo más fuerte.
No importándole morir, Shiro sonrió con burla, sus dientes cubiertos de sangre solo hicieron más grotesco la escena. Déjalo, tenemos que irnos, esas perras ya deben de estar cerca. Jura que había usado una poción de curación. Se levantó cojeando por el dolor fantasma, acercándose a la amazona que tenía sujeto al niño. ¿Quieres que lo deje cuando mató a mi hermana? La ira brilló en la amazona que solo apretó con más fuerza su agarre. No seas estúpida, si no lo sueltas morirá y es demasiado bueno para él. Sonriendo con burla agarró la mano buena de Shiro, haciendo fuerza Jura rompió la muñeca de Shiro, apretando los dientes y ahogándose con su sangre. Shiro logró mantenerse consciente a duras penas por la falta de aire. Jura sonrió satisfecho. Beth, el infierno no ha terminado para el mocoso. La amazona, aunque molesta, soltó a Shiro que comenzó a toser con fuerza. Yo me encargaré de su castigo. La amazona, a pesar de sentirse dolida por la muerte de su hermana, juró que pondría fin a la vida del niño. Claro que no lo mataría sin antes darle un paseo por el infierno. Lefilla se sentía como la escoria más grande de la historia, no se sentía digna de ser un elfo. La acción que acababa de cometer era tan vil que apenas se mantuvo de pie. ¿Qué he hecho? Entre lágrimas que no dejaban de caer, Lefilla cargó con todas sus fuerzas a la diosa Astrea sobre su espalda. El miedo le dio la adrenalina suficiente como para forzar su pequeño cuerpo a seguir caminando, aun cuando Shiro le pidió que escapara. Ella no deseaba hacerlo. Shiro era su amigo y no quería abandonarlo. Pero algo dentro de ella hizo lo impensable. Aun cuando trató de quedarse quieta y tratar de ayudar, su cuerpo se movió robóticamente ignorando su temblor. Era casi como si su cuerpo hubiera sido poseído por otra persona. Abandonando su bastón en el fuego, agarró de las manos a la diosa, logrando cargarla sobre su espalda. Aun cuando sus pies rasparían el suelo, ella siguió el camino fuera del conflicto, escuchando como el sonido de carne desgarrada resonaba. Los insultos y golpes solo hicieron énfasis en sus actos de cobarde. Con ojos llenos de dolor siguió caminando, huyendo, abandonando a su amigo. Si no estuviera en una posición tan peligrosa, se habría arrastrado de rodillas pidiendo perdón por abandonar a su amigo. No importaba que él le propusiera escapar, ella simplemente no toleró la idea de hacerlo, pero ahora con cada paso que daba su corazón se llenaba de dolor. Usando todo de sí siguió su camino en línea recta por las oscuras calles de Horario, ignorando todo a su alrededor. Los rayos que antes le daban miedo, fueron ignorando por el dolor y la vergüenza de abandonar a su amigo. Perdón, 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 perdón. Entre llanto siguió su camino repitiendo una sola palabra que lograse calmar la culpa que sentía. Tanto fue su tormento que incluso no sintió como su pequeño cuerpo había llegado a su límite, con sus pulmones ardiendo por la falta de aire. Estaba a nada de desmayarse. Te encontré, jadeante. Un hombre lobo sonrió con emoción. Sabía que no estarías lejos, mocosa. Ese maldito de Jura siempre huye. Llegando donde Lefilla le dio una patada en la cara que la arrojó contra el suelo. Astrea junto con ella rodaron por el suelo. El golpe sacó de trance a Lefilla, que estaba lista para desmayarse. Con la vista nublada vio como el hombre lobo se acercaba a ella. Todo había sido en vano. El sacrificio de Shiro no sirvió de nada porque ella era débil. Si al menos se hubiera quedado, podría haberse contentado con morir al lado de su amigo. Justo cuando su visión se adentraba en la oscuridad, un pequeño rayo de esperanza se mostró. Con cabellera rubia y figura pequeña, una niña similar a Shiro levantó una espada más grande que ella. Con un dedo acusador el hombre lobo atacó a la niña, pero esta sin inmutarse cargó a la batalla, siendo la última imagen que vio antes de caer desmayada. Los miembros de la familia Astrea habían encontrado a varios miembros de Evilus, todos ellos caminando en grupo yendo a los barrios bajos. Ryu en un comienzo quiso ir a matarlos o a capturarlos por sugerencia de Kaguya, pero Alice negó la petición, mencionando que podrían llevarlos a su guarida y así acabar con todo. Por mucho que Ryu quisiera exponer su justicia, tuvo que aceptar. Por mucho que llegaran a interrogar a un miembro de Evilus, habría la posibilidad de que ellos mintieran y los llevara a un callejón cerrado. Pero ahora tenían la posibilidad de no solo encontrar a todos los miembros restantes de Evilus, sino de acabar con la era oscura de Horario. Cubiertas con el velo de la noche, siguieron al grupo que estaba sacando armas de lugares escondidos. Hasta ese momento Alice y Kaguya ya sospechaban que no solo los aventureros estaban vinculados a los dioses traidores, sino que también los propios civiles estaban trabajando con Evilus. Después de varias horas desesperada y no logrando aguantar su ira, Ryu sacó su espada lista para detener a los miembros de Evilus que parecía que las provocaban, pero antes de lograrlo vieron cómo entraron a una casa destruida. La casa era una de las muchas que fueron destruidas y quemadas hace un día cuando Evilus atacó.
Pero lo que llamó su atención y que confirmó la traición de los civiles fue ver cómo abrieron una puerta oculta en el piso, levantando la trampilla bajaron por las escaleras que conducían a una especie de sótano. Habiendo encontrado su guarida se adentraron con sumo cuidado en la casa destruida, dejando a 3 miembros afuera. Ryu fue una de ellas ya que no estaba con la mentalidad adecuada, aceptando su orden a regañadientes. Ryu se quedó oculta en las sombras junto con Maryu y Asta. Fue en ese momento que Ryu tuvo un mal presentimiento, no solo ella había sentido ese peligro, sus 2 compañeras también lo habían sentido, pero fue en el momento que escucharon un pequeño clic que vieron como varias bombas se activaban a la vez cuando varias luces iluminaron la oscuridad. Todo había sido una trampa, con un mecanismo que llevaba al sótano, las bombas colocadas entre los escombros se activaron. Ryu apenas tuvo tiempo de cubrirse con su capa cuando toda la casa se vino abajo, confundida y mareada se levantó con su espada en mano. Alice. Gritando entre la oscuridad buscó a su capitana, pero al no ver a sus compañeras que estaban junto a ella su miedo creció. Maryu, gritando desesperada se agitó en su lugar, antes de volverse loca, varias figuras emergieron debajo de los escombros, sus cuerpos de nivel 4-3 hicieron posible que Alice y las demás salieran sin heridas, pero algunas no tuvieron mucha suerte. Celti la elfa que lucía como la más delicada tenía un brazo roto. Estoy bien, busca a las demás. Como una elfa actuó de forma testaruda y orgullosa prefiriendo que Ryu ayudara a las demás antes que a ella. Cálmate, todas están bien. Alice que sostenida el cuerpo sin vida del aventurero de Evilus espero buscar alguna respuesta. Maldita sea, estábamos tan cerca. Arrojando el cuerpo a un lado, se levantó con su ropa sucia lleno de polvo. Perdimos mucho tiempo. Alice hizo una pose pensativa mirando el cielo soltar relámpagos, pero también vio algo más. Todas lo hicieron. En los cielos un pequeño destello rojo iluminó la oscuridad. ¿De dónde viene eso? Antes de que alguien le respondiera Nece saltó lo más alto posible, tratando de ver el origen de la señal, pero llegó a ver algo que la aterró. Están atacando la base. Esa declaración hizo que todas olvidaran que estaban heridas o molestas, llenándose de preocupación dejaron atrás los cuerpos sin vida de Evilus, todas en formación corrieron a toda velocidad, unas más rápida que otras, como la punta de la lanza estaba Kaguya. Alice y Ryu que miraron el humo ascender a los cielos. No puede ser, todo fue una trampa. Mordiéndose el labio, Ryu usó todo de sí para no arrancarse el labio por la fuerza de su mandíbula. Pero Alice y Kaguya se mantuvieron calladas analizando todo. Como Ryu había dicho, fue una trampa. Ryu, no te separes de las demás, no debemos caer en su trampa. Aun cuando todo estaba llegando al fin, Alice tomó el mando del grupo. Si dejaban a los demás miembros indefensas, posiblemente serían eliminadas. Pero, Ryu trató de protestar, pero la mirada de Alice la disuadió. No te digo que no vayas, solo que las protejas. No debemos bajar la guardia. Aún molesta asintió bajando la velocidad. Kaguya y Alice en cambio aumentaron la velocidad llegando primero a la mansión donde se encontraron con el infierno. Su hogar que antes había llevado consigo muchos recuerdos estaba en llamas. Alice fue la primera en entrar al infierno buscando a su diosa. Kaguya, aunque nervioso buscó en las orillas de la mansión algún indicio de lo sucedido. Lo primero que encontró fue un gran charco de sangre que recorría un camino a la casa que estaba quemándose. Ella no dudó y buscó los cuerpos pensando que era de la diosa. Tanto fue su desesperación que se olvidó que los dioses no dejan un cuerpo o sangre al morir. Al adentrarse entre los escombros carbonizados, se encontró con 2 cuerpos muy extraños, uno parecía la de una mujer y el otro al de un hombre robusto. Suspirando aliviada siguió buscando alguna pista importante. Los cuerpos estaban tan quemados que apenas los había diferenciado. Poco después Ryu y las demás llegaron, sus ojos llenos de lágrimas al ver cómo su hogar se quemaba. Maryu y Celti fueron las más afectadas ante el suceso, pero Ryu estaba estupefacta, no solo porque sus enemigos habían destruido su hogar, sino que también habían logrado llegar a su diosa por segunda vez. Sin pensarlo saltó en las llamas del fuego desesperada por encontrar a su diosa, pero por más que buscara o corriera no la encontró. En el jardín que ahora era un campo de cenizas, estaba Alice congelada viendo cómo todo a su alrededor se quemaba. Ryu, aun cuando Alice era una persona fuerte y capaz, se rompió al ver cómo le había fallado a su familia. Entre lágrimas que rodaban por su mejilla sostuvo con fuerza su espada. Todos sus esfuerzos se fueron a la basura en una sola noche.
Alice la diosa, Ryu, aunque triste por todo lo acontecido, casi se derrumba al ver cómo su pilar de apoyo se desmoronaba, cayendo de rodillas. Alice soltó un grito de dolor. Ryu, aunque conmocionada, se acercó dándole un abrazo, ambas sin darse cuenta se apoyaron una a la otra tratando de controlar su dolor, si una flaqueaba la otra se derrumbaría. Alice, Ryu, Kaguya que emergió del fuego se acercó con una mirada que mostraba una luz de esperanza. La princesa de la espada logró rescatar a la diosa. Esa noticia no solo reconfortó a la temblorosa Alice, sino que la volvió a levantar el ánimo. Limpiándose las lágrimas se levantó con ayuda de Ryu, donde esta, Kaguya al ver a Alice sonrió con empatía. Ella compartía el dolor de Alice, pero su pasado la mantuvo firme. Después de todo, no fue la primera vez que vio su hogar arder. La base de la familia Loki siempre estaba cerrada para otros aventureros que no sean de su familia, pero ahora tenían invitados inesperados. La diosa Loki, que a pesar de tener una relación cómoda con la diosa Astrea, no sabía cómo reaccionar cuando se enteró que no solo su base había sido atacada y destruida, sino que también fueron víctimas de Evilus, enemigos de Horario que ellos deberían haber detenido. Finn, que era su capitán, analizó el comportamiento de los miembros de Evilus. Todos sus ataques fueron coordinados y estratégicos a comparación de antes, pero al parecer el foco de su ira era la familia Astrea, enemigos jurados de Evilus. Finn, ¿qué deberíamos hacer? Rivería. La princesa elfa miró a su compañero morderse el dedo. No lo sé, me sigue doliendo y eso solo demuestra el nivel de peligro al que nos enfrentamos. ¿Quién podría estar guiando a los miembros de Evilus? Gareth, con los brazos cruzados, pensó en los pocos enemigos restantes de Evilus que podrían guiar a sus miembros de tal forma que el nivel de aventurero no sería necesario. Tengo un nombre en mente, pero ella debería estar muerta. Rivería entrecerró los ojos sabiendo a quién se refería. ¿Hablas de Vareta, no es cierto? Sí, ella y muchos miembros más de Evilus fueron asesinados en el piso 27, no tenemos mucha información, pero su muerte es posible ya que no se le volvió a verla. Gareth suspiró cansado por tantos problemas. ¿Crees que sobrevivió? Finn, lo pienso por un tiempo antes de negar con la cabeza. Lo dudo, pero si lo hubiera hecho dudo que se mantuviera callada por tanto tiempo. ¿Creen que el gremio logrará interrogar a ese miembro de Evilus? Gareth ya sabía la respuesta, pero quería algo más que negatividad. Lo dudo, todos ellos están tan locos que morir no es ningún problema. No sé si el gremio pueda hacer algo realmente. Finn, inclinándose sobre su asiento, miró la tormenta que se asomaba por la ventana. Horario está volviendo a sumergirse en la oscuridad otra vez. Astrea sentía como todo daba vueltas, el cansancio y dolor de cabeza hizo poco para sentirse tranquila, pero luego llegaron los recuerdos como una tormenta de información que azotaba su mente. Repentinamente se levantó de la cama donde estaba descansando Shirou. Inclinándose, sus ojos se abrieron como platos, pero cuando sus lágrimas amenazaron con salir sintió como varios brazos la sujetaban. Parpadeando en confusión se giró para ver quién la sujetaba, encontrándose con sus hijas que tenían ojos llorosos. Diosa. Todas se abalanzaron para abrazarla. Astrea, aun cuando la confusión la inundó, se sintió relajada y calmada cuando sus hijas le dieron su apoyo. Agarrando las manos de sus hijas llegó a calmarse y sentirse cómoda. Después de una hora calmándose y estar en silencio, Alice le dio la noticia de que Jardín de Polvo de Estrellas había sido quemado hasta sus cimientos. La diosa, al enterarse de lo sucedido, volvió a llorar con sus hijas. Tantos años de esfuerzo desaparecieron en una sola noche. Todas y cada una de ellas compartieron el dolor de lo sucedido hasta que llegó esa pregunta. ¿Qué pasó con los niños? Todas intercambiaron miradas sin saber qué decir en ese momento, más cuando la pequeña elfa que la ayudó a escapar estaba en shock. ¿Ellos están bien? Nadie dijo nada en ese momento, pero Alice logró soltar un suspiro. Diosa, sintiendo como su garganta se secaba, trató de refrescarse, pero no lo consiguió. La diosa, que estaba viendo a su hija, bajó la cabeza pensando lo peor. En ese momento nadie sabía qué decir. Uno de los niños estaba tan traumado que no había logrado hablar y el otro estaba desaparecido. Volví a fallar, le dije que escapara, pero, cubriéndose los ojos, Astrea evitó soltar un grito de dolor. Su corazón le dolía, no quería saber qué les había sucedido a esos pobres niños mientras ella estaba inconsciente. Tranquila, Astrea. Loki entró por la puerta seguido de sus capitanes, los tres mostrando una mirada triste, tanto por lo sucedido con su base como por lo que sentía Astrea. Loki, ¿qué pasó? Soltando un suspiro, Loki caminó hasta estar enfrente de la cama donde estaba Astrea.
Evilus atacó y quemó tu casa. Sin endulzar sus palabras, Loki fue directa y demasiado cruel. Todos la voltearon a ver desconociendo a la Loki que estaba enfrente, pero lo que ellos ignoraban era que ambos eran dioses, no se derrumbarían por la muerte de sus niños, aún por más que les doliera seguirían firmes. Ya veo, la diosa solo mostró una mirada triste mirando sus manos. Parece que me volviste a salvar, Loki. Con una sonrisa y voz de autocrítica, Astrea se derrumbó en su cama. Suspirando, Loki caminó hasta la ventana. No lo hice. Astrea giró su cabeza en dirección de Loki que lucía nerviosa. ¿Qué quieres decir, Loki? Dándose la vuelta, Loki encaró a la diosa de la justicia. Verás, Astrea, Ice estaba patrullando la ciudad cuando vio el fuego. Ella fue a ver qué sucedía y en el proceso se encontró con una niña elfa cargante tu cuerpo. Los ojos de la diosa se abrieron de la sorpresa. ¿Lefilla está bien? Animada buscó desesperadamente alguna confirmación en Loki. Sí lo está, pero no está disponible. Confundida, Astrea giró la cabeza. ¿A qué te refieres? Ella está a salvo, ¿no? Rascándose la espalda miró a los miembros de la familia Astrea y luego a sus capitanes que entraron en la habitación. Ice logró capturar a un miembro de Vilus, ahora está en manos del gremio. La respuesta sorprendió a todos sus miembros. Todos sabían de la habilidad de la princesa de la espada, pero lograr algo que ellas no pudieron fue humillante. ¿Qué hay de Shirou? ¿Está bien? Confundida, Loki buscó en su memoria ese nombre que le parecía familiar. ¿Te refieres al pelirrojo? Astrea asintió con la cabeza entusiasmada, pero Loki negó con la cabeza. No lo sé, ahí solo encontró a la elfa cargándote. Después de eso no vio a nadie más. Las esperanzas de la diosa Astrea se derrumbaron cuando la realidad la golpeó. De hecho, quería saber cómo es que un miembro del distrito escolar estaba contigo. Triste por las palabras de Loki, Astrea se sumergió en sus pensamientos, dejando a Loki hablando con Alice, que le explicó cómo encontraron a la niña elfa. Ya veo, ese niño sin duda es un imán para los problemas. Loki pensativa miró a Riveria que lucía casi satisfecha con las hazañas de un niño. Astrea, sé que no es un buen momento, pero me gustaría que hablaras con Lefilla para que nos cuente qué sucedió con Evilus. Astrea, a pesar de su deseo de mantenerse en silencio, tuvo que asentir. Ella misma tenía curiosidad de cómo había logrado salir de esa emboscada. Será mejor hablar mañana. Ella debe estar agotada después de tanto. Loki asintió con la cabeza satisfecha. No esperaba menos. Sé que ella al menos te dirá algo, pero hasta entonces espero que no les moleste dormir todas aquí dentro. Gracias, Loki, es más de lo que merecemos. No seas tonta, solo ayudo a una amiga por día. Zast, un chirriante sonido de carne siendo azotado resonó en las profundidades de una habitación más grande que cualquiera. A su alrededor se encontraba varias cadenas cubiertas de sangre, algunos incluso tenían aún sujetados a cuerpos putrefactos de otros aventureros. Maldita sea, ¿por qué no lloras? La amazona que tenía el látigo en mano miró molesta como el niño que había eliminado a su hermana mostraba una mirada vacía sin emociones. ¿Qué pasa? ¿Ya lo rompiste? Otro de sus compañeros se asomó curioso por cómo desde hace una hora no había escuchado los gritos de sufrimiento del niño. No lo hice, este inútil no sabe gritar o suplicar por su vida, simplemente se queda ahí mirándome con esos asquerosos ojos. Con más fuerzas levantó el latido que al chocar con la piel de Shiro, la carne se partió desparramando sangre a la amazona que lucía incrédula. Soltando un silbido asombrado, el hombre se acercó al niño para ver si estaba muerto. Qué raro, parece que está durmiendo. Golpeando la cara del niño unas cuantas veces no logró despertarlo, parece que dejó su mente en blanco. Botando el látigo a un lado, la amazona caminó desafiante al niño que colgaba de cadenas. Mírame, bastardo, casi gritando jaló el cuerpo del niño, ocasionando que la sangre que manchaba su cuerpo cayera sobre ella. Jajajajajajaja, parece que estás en tus días. Divertido, el hombre cayó al suelo riéndose como un maniático, no siendo solo él, sino todos los demás miembros que miraban la tortura. Cállense, bastardos. Avergonzada se dio la vuelta dejando al niño herido colgando de las cadenas. Bueno, eso fue refrescante. Olvidando al niño volvió con sus demás compañeros que cargaban varias bombas en cajas negras. ¿Cómo van los preparativos? Todo bien, capitán. Nuestro informante me dijo que el idiota de Oz ya fue capturado por la princesa Espada y que mañana será interrogado por la familia Loki. Bien, todo está saliendo según al plan. Jefe, ¿qué haremos con estos mocosos? Me estoy cansado de sus llantos. Golpeando una jaula que cayó al suelo, el hombre caminó divertido hasta ellos. Parece que las promesas del futuro solo son basura, incluso llegaron a manchar sus pantalones. En un coro desenfrenado, todos los miembros que estaban cerca se rieron de los niños capturados, tenían hambre y mucho miedo.
Al menos me complace ver que un mocoso inútil como él es más fuerte que todos ustedes. Con una mueca de asco agarro la jaula y la arrojo debajo de Shiro. La sangre que goteaba de su cuerpo comenzó a manchar de rojo a los niños que gritaron por las heridas de Shiro. Qué cruel fue la vida con ese niño, me habría gustado que se uniera a nosotros, estoy seguro que habría sembrado el terror como los grandes. Estirando su cuerpo miro como una chica gato cargaba algunas medicinas en su bolsa. Parece que nuestros amigos aún nos ayudan. Es lo último que mandaran. Esa maldita diosa no quiere verse involucrada ahora, prefiere esperar el momento para rebelarse contra Horario. ¿Qué esperabas de ella? Su odio por Freya es mayor a nuestro odio. No importa, mientras no nos traicione. Como digas, todo está listo. Mañana esas malditas perras al fin morirán. Con un grito de júbilo todos vitorearon por su victoria. Fin del capítulo 6.